que yo te voy a mostrar quién me cambió hace 40 años. Yo me recuerdo que cuando alguien me predicó, aún no pude apuntar la fecha, pero que cuando alguien me predicó el evangelio, ese poder me levantó, ese poder me restauró y ese poder me levantó la vida. Yo soy testimonio del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Me la paso al que dice, para judío, el griego y para todo aquel que llegue a este evangelio hay poder. Queremos ponerle un tema a este pasaje de la Biblia. Y queremos hablar de la experiencia de un varón. Escuchen bien la Biblia. Un personaje después de Cristo, porque el personaje del personaje se llama Jesucristo. Y yo puedo experimentar en aquel momento, dice en un pasaje. Pero queremos darle el tema a este mensaje. Dígale que está a su lado, no se avergüence del evangelio porque es poder. Dele que está a su lado. Sabe que hay muchos que se avergüenzan del evangelio, pero es un pasaje en la Biblia que todo aquel que se avergonzara ante mi Padre, ante los hombres, yo me voy a avergonzar ante mi Padre que está en el cielo. Sabe que el que se avergüenza del evangelio, el evangelio se llama buenas nuevas de salvación. Entonces estamos hablando del evangelio de Jesucristo, de la persona en que vive. Pero un día cuando nosotros le traemos cuenta a Cristo y este evangelio llegue a tu vida, este va a ser la diferencia. Este evangelio te va a cambiar y te va a hacer una nueva criatura para la gloria de su nombre. Tiene aplauso al que vive. ¿Cuánto dice Dios? Vamos al libro de Romanos. Voy a leer su escritura. La experiencia que pasó un varón. ¿Cuánto lo va a hacer? Y él reconoció, hermano, que sin Cristo no somos nada en esta vida. Y dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1. Escuchen. ¿Sabe por qué una cosa? Porque el evangelio dice en el Romanos 1:16, va a ser su escritura. Este es el tema que le vamos a poner nosotros. Marcos 1:16. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 1:16 dice. No, dice esta palabra poderosa, póngase en sus pies. Vamos a estar predicando bajo este tema. Aquí este varón, personaje, que tuvo un encuentro personal con Cristo. La Biblia lo declaraba que un hombre de lo más malo que había creado la tierra. ¿Cuánto vamos a hacer? Pero para Dios no hay nada difícil. El hombre puede estar botado, desposeído. Tal vez el ser humano dice que no vale nada, pero es una pena preciosa en la mano del Señor. ¿Cuánto vamos a hacer? Él le pasó al Rey del Rey y Señor de los Señores. Jesucristo la haga lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Y ahí puede ver ahí cuando nada por ese que está botado, que tiene los ministerios de Jesús. ¿Cuánto vamos a hacer? Como este personaje que tuvo una gran experiencia con Jesucristo. Y dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice el apóstol Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuánto levanta su mano? ¿Cuántos somos testigos que cuando este evangelio llegó a nuestra vida nos cambió y nos transformó? ¿Verdad que sí? Hizo un cambio 360 grados en nuestra vida y no quedamos como estamos. Dios lo levantó, levantamos los ojos al cielo y hoy vemos la gloria de Dios sobre su vida y sobre mi vida, porque cuando llegó este evangelio algo había que yo quería hacer con el ser humano y era cambiarlo del pecado a la vida. Den aplauso al que vive, de la muerte a la vida. Den aplauso al que vive, porque el único que puede cambiar del pecado, de la muerte a la vida, se llama Cristo. ¿Cuánto lo creen? Solo Cristo, como el apóstol Pablo, pasó una experiencia con Jesús.
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. ¿Cuánto le va a Señor? Al que cree, judío primeramente, también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Más por fe, como está escrita, más el justo por la fe vivirá. Puede sentarse. Hoy queremos transmitir el poder de Dios sobre su palabra que lleva. El primero que predicó el evangelio cuando descendió Jesús de su trono de gloria y un mandato vino en su ministerio, no menos de 3 años y medio ministrando Jesucristo por las calles polvosas de Israel, fue el que lo dio el ejemplo. Por eso es que cuando nosotros lo convertimos a Cristo, tenemos la responsabilidad de que el evangelio que nos transformó, transmitírselo a otros. Porque nosotros entendemos que cuando nos predicaron el evangelio, ese evangelio nos cambió, nos transformó. Ese evangelio lo hizo una nueva criatura y hoy somos testigos de este poder. Porque el único poder son los poderes. Se llama el poder del evangelio, que es en el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Porque mío es el poder del esposo al que vive. ¿Cuánto dice Dios? Sí, esta mañana poderoso. Hoy queremos transmitir en esta mañana que en Cristo hay poder. Y algo muy importante que debemos entender, que este poder no tiene límite. Y decía el apóstol Pablo, para los griegos, para los hebreos, porque algo muy importante, que el evangelio no hace excepción de personas. ¿Cuánto levanta su? El evangelio es todo para aquel, para que él crea. Para el borrachito, para el drogo, para la lesbiana, para el homosexual. ¿Cuánto lo van a hacer? Para el blanco, para el monero, para el chele, para cualquier, de cualquier nación, porque Cristo no hace excepción de personas. Porque es un mandato que nosotros, Dios nos ha creado, algo muy importante, que cuando nosotros recibimos a Cristo, inmediatamente, si nosotros estamos agradecidos con Dios, que Dios nos levantó de la muerte a la vida, entonces no nos queda otro paso que predicar. Que cuando usted y yo predicamos el evangelio, entonces las cosas son diferentes. Hay una diferencia cuando el evangelio llega al ser humano, lo cambia todo. Del aplauso al que vive, lo salva, lo restaura. Y dice 1 Corintios 5:17 que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para la gloria de su nombre. Hay un cambio en su vida. Yo me recuerdo que Jesucristo, cuando andaba por las calles polvosas de Israel, en su ministerio, el mismo Cristo predicando el evangelio, que significa las buenas nuevas de salvación. Del aplauso al que vive. Porque el evangelio, le voy a declarar, el evangelio no hay miseria, no hay derrota, no hay mala noticia. Dice que el evangelio se titula buenas nuevas. ¿Cuándo creen que hoy Dios nos está hablando que hay buenas nuevas? Levanta su mano, levanta su mano. En el evangelio no hay malas noticias. Siempre Dios va a cumplir estas palabras poderosas para todo lo que nosotros le creemos. Cuando Cristo está hablando que de buenas nuevas, ¿cuánto alaban al Señor? Y aunque el enemigo lo tenga un caos, y aunque el enemigo lo tenga en un banquillo de la derrota, pero cuando llega el evangelio de Cristo, entonces los demonios se sujetan, porque Cristo ha derrotado a principados y potestades, y cuando llega el poder hasta los enemigos y los demonios huyen de este poder. Del aplauso al que vive. ¿Cuánto dice Dios? Porque en el evangelio hay poder. Nos recordamos que Jesucristo, el ejemplo que predicaba el evangelio por las calles polvosas de Jerusalén, dice que Jesucristo tenía que salir de la sinagoga a las calles, porque había un mandato que el Padre le había legado cuando la base. El requisito que cuando él entregara su vida
iba a pagar un precio, porque a través de la muerte de Cristo y el evangelio que el mismo Cristo predicando, entonces la gente se restauraba, entonces la gente cambiaba, entonces Cristo hacía la diferencia. Aún los enfermos se levantaban, aún los cojos dice que se levantaban, aún los que estaban ciegos miraban a vista y saltaban el nombre de Cristo. De la plaza del que vive, porque el evangelio es poder. Y usted se recuerda que cuando el primero que predicó Cristo predicó el evangelio, son millones convertidos. ¿Cuánto lo van a decir? Y dice este pasaje en el libro del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 1, escucha bien, dice la Biblia que aunque dice que era hebreo y era de descendencia romana, cuando un hombre preparado, pero había algo, aunque él era preparado, porque queremos decir en esta mañana, el ser humano puede tener todo, el ser humano puede tener riquezas, posiciones, pero dice la Biblia que como nada trajo esta palabra, nada se va a llevar. ¿Cuánto levanté el aplauso al que vive? ¿Cuánto dice, gloria a Dios, levanté el aplauso al Rey de Reyes, Señor de los Señores? El ser humano puede tener todo en esta vida, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. ¿Sabe por qué puede tener todo en esta vida? Como la tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre preparado, pero una cosa importante que él necesitaba, tener un encuentro con el Jesús, con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hoy te quiero hablar a través de esta palabra, que ese mismo encuentro que tuvo el apóstol Pablo, ese es el encuentro que el ser humano necesita con el Rey de Reyes. Dios lo está llamando esta mañana. Te la aplauso que vive. Eso es lo que necesita el ser humano, tener ese encuentro que el apóstol Pablo tuvo. Y dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1. La conversión de Pablo, ¿cuánta la va a hacer? ¿Cuánto dice Dios esta mañana? Y dice Pablo que él llevaba persecución de muerte a todos los cristianos. ¿Cuánto la va a hacer? ¿Cuánto la manda su mano? Después de Hechos, capítulo 1. Porque así como Pablo tuvo ese encuentro con Cristo y sabía que aunque Pablo perseguía a la iglesia para matarlo, dice la Biblia en Hechos capítulo 1 que él iba, dice, a un camino de Jacob persiguiendo a los cristianos para matarlos. Levanta su mano, levanta su mano. Y dice que posteriormente sí se escuchó la voz de Dios, se apareció Jesús. Y solo le dijo, Saulo de Tarso, que hasta el nombre le cambió. ¿Por qué me persigue? Le dijo, ¿qué le pasó al Rey de Reyes y Señor de los Señores? Pero ¿qué quiere decir esto, pastor? ¿Sabe una cosa? Que todo aquel que se meta con un hijo de Dios se mete en problemas con él. Y sabe que Cristo nunca ha perdido batalla. Por lo tanto, todo aquel que señale y quiera hacerle algo a un cristiano, se le va a volver a él. Te aplauso al que vive, porque dice que somos como las niñas. Esas son las palabras que Jesús le decía a mi hermano. ¿Por qué me persigues si duras cosas dar contra mí? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Cuánto creemos? Levanta su mano, que la voz de Dios está hablando. Levanta su mano. Y dice la Biblia, escuche bien, aquel varón que había experimentado, que había seguido a la iglesia del Señor, tuvo una experiencia con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hoy sabemos que a través de este mensaje del Evangelio, y sabe que él mismo experimenta en el Romano 1:16, experimentó que cuando él no tenía a Cristo, él hacía lo malo. Porque algo que nosotros entendemos, que todo aquel que hace lo malo es porque necesita tener a Cristo en su corazón. Del aplauso al que vive. Y cuando le entregue su corazón a Cristo, entonces va a hacer todo lo que a Dios le agrada. Y es por eso que él testifica aquí y dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe qué está testificando? Que cuando llegó esta palabra de Dios, cuando iba persiguiéndola a camino más con la iglesia, escuchó la voz de Dios, dice que quedó 3 días ciego. ¿Cuánto lo va a hacer? Pero experimentó que cuando llegó el Evangelio de poder, su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Del aplauso al que vive. ¿Cuánto dice a Dios? Y hoy testifica que él no se avergonzado del Evangelio cuando tuvo encuentro con ese Cristo. Hoy en esta mañana eso es lo que necesita el ser humano. Tener ese encuentro que el apóstol Pablo tuvo con Jesús.
Porque si nosotros no tenemos encuentro con Jesús, su vida no va a cambiar. Por eso el ser humano puede ver todo. Pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Denle aplauso al Rey de Reyes y Señor del Señor. Y también hay mucha necesidad. Hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero tienen confite en el infierno. No tienen paz. Creen que están saqueando la bodega. ¿Cuánto lo va a hacer? Mientras usted se comete unos frijolitos con gallopito, pero usted tiene la paz de Cristo. De la plaza que vive, usted se lo come en Cristo. ¿Cuánto lo va a hacer? Y una cosa muy importante que nosotros debemos entender. Este personaje después de Cristo, llamado el apóstol Pablo, y el nombre le cambió Jesús, Saulo de Tarso. Y sabía que él era un hombre pecador. ¿Cuánto levanta su mano? Levanta su mano. Porque el que mata sabe que hay pecado. ¿Cuánto cree que hay pecado? Porque nadie le puede quitar la vida a otro, porque el Creador se llama Cristo. Y él mismo se puede quitar la vida porque se mete a problemas para quebrarla. Él pasa Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces dice que cuando se encontró con Jesús, él testifica en este romano, hablándole a los romanos. ¿Cuántas la oración? ¿Qué queremos decir en esta poderosa mañana? El evangelio de Cristo tiene poder. ¿Cuánto la oración? Levanta su mano. Yo no sé si cuando usted escucha un mensaje del evangelio, levanta su mano. Y yo no sé el momento que estaba pasando. Tal vez estaba pasando un momento de amargura. Tal vez estaba pasando un momento que no había un callejón sin salida. Pero cuando llegó este poder a tu vida, te cambió, te transformó. Y hoy da testimonio que ese poder de Cristo llegó a tu vida, lo cambió todo, de las cabezas hasta los pies. Y testifico que en este evangelio hay poder de Dios. Te la paso al que vive. ¿Cuánto hizo Dios? Porque en Cristo hay poder. Levanta su mano. El mismo rey David dice en un pasaje de la Biblia, en Salmo 62:11: una casa, oh Dios, y esta escucharé, que de Dios es el poder. Hoy que ha venido tanta convulsión al mundo, ¿cuánto la levanta su mano? Y aunque haya poder en este mundo, está sobre todos los poderes, porque en él está el poder. ¿Cuándo lo va a hacer? Bien. Él la pasa al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y sabe que cuando el evangelio de Cristo llega a la vida, hasta sana a los seres humanos. ¿Cuándo lo va a hacer? Yeah. Por eso nosotros tenemos esa responsabilidad, pastor. Ay, si yo no predico el evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo. Bien, gloria a Dios. Yeah. ¿Cuándo lo va a hacer? Bien. Ay, si yo no predico el evangelio. Y alguna cosa muy importante, que cuando el evangelio de Cristo llega a las naciones, escucha bien, hasta hay veces en los barrios está el ambiente, un ambiente pesado como satánico. Pero cuando llega este evangelio de Cristo a las ciudades, cuando llega este evangelio de Cristo a las comarcas, entonces comienza la ciudad a tener una diferencia. Tiene la ciudad a tener un cambio. Cuéntalo al Señor, porque aquí se está ministrando en esa ciudad y las cosas cambian, porque en él hay cosas nuevas. Denle aplauso al que vive. ¿Cuánto dice? Por eso es importante que nosotros le demos el evangelio a los barrios, a las comarcas, a las ciudades, a las naciones. Hoy testifican miles de personas que han escuchado el evangelio de Cristo, que su vida fue transformada. ¿Cuánto lo van a decir? Su vida fue cambiada. Porque cuando Él llega lo cambia todo. De la paz al Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Esto testifica el apóstol Pablo. Y Pablo en su ministerio, en ese llamado que tú escuches bien, dice la Biblia que Jesucristo llamó a 12 discípulos, pero Pablo no estaba en los 12 discípulos, porque Pablo tuvo un llamado para los gentiles. En la plaza de Cuánto lo va a hacer. El apóstol de los gentiles. ¿Cuándo es Dios? Fue escogido por Dios.
Dice un pasaje de la Biblia en Romanos 15, versículo 29. Puede leerlo. Y sé que cuando vaya a vosotros, Pablo hablando de los romanos, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Den la plaza al Rey. ¿Cuánto lo van a sentir? Hay muchos propósitos. Y no solamente trae poder en sus vidas, en las vidas, trae bendiciones para la vida. Porque cuando el Evangelio llega, aunque uno esté pasando en la peor pobreza de su vida, es que uno esté pasando en la peor crisis de su vida, pero cuando el Evangelio llega, hace la diferencia en la economía, aún en la misma economía de las naciones, aún en la misma economía de las comarcas. Entonces cuando el Evangelio llega con un propósito para bendecir y para prosperar y declarar que no estamos en derrota, estamos en victoria, para machacarle la cabeza al diablo. Esta mañana declaramos victoria en esta mañana, porque si usted recibe el Evangelio, recibe bendición de Dios y de lo alto. Usted lo presume, pues dice a Dios, y las naciones van a ser bendecidas. Van a salir del caos de las economías. Porque este Evangelio, aunque va declarando poder, también declara que hay bendición para los seres humanos. Aquel tal vez que está desempleado, tal vez que se encuentre en una crisis, pero en cualquier momento le puede llegar un de repente. Cuando llegue el Evangelio, llega un de repente a su vida. Y lo sorprende Dios. Hay veces vamos a esperar que el que menos te va a bendecir ese te bendice. ¿Cuántos de testificamos? Porque cuando Dios toca el corazón del ser humano, no hay bendición que el enemigo pueda trancar. Cuando Dios quiere bendecir tu vida, y cuando Dios te va a bendecir, esa bendición no la puede trancar el enemigo. Te la aplauso del que vive, pero esa bendición la vas a recibir a través del Rey de Reyes y todo lo Señor. Cuando Dios te bendice, nadie puede detener la bendición. Pero así, pues. Usted sabe un mercado que hay miles de personas, pero todo porque Dios bendice a los buenos y bendice a los malos. ¿Verdad que sí? Te va a caer la ayuda a los buenos y los malos. Porque cuando la bendición llega, no hay que la detenga. Den la paso al Rey de Reyes, Señor de los señores. Yo no sé si tú has venido con ese propósito en esta mañana. No sé lo que está pasando en tu vida. No sé que si en tu vida hay crisis. Yo no sé si en tu vida hay problemas. Yo no sé si el enemigo te tiene ahí estancado. Te tiene en un callejón sin salida. Pero yo le quiero decir, como dice un pasaje en 1 Corintios 10, versículo 13. Y aunque uno que estemos pasando pruebas, levanta su mano, aunque estemos pasando pruebas en esta mañana, nunca Dios nos mandará una prueba si no la vamos a resistir, porque Él conoce tu vida y mi vida. Dele paso al que me encuentre juntamente con la salida que le da Cristo. ¿Cuánto díselo a Dios? Y dice la Biblia que este varón llamado el apóstol Pablo, testificando del poder de Dios, cómo ese evangelio lo transformó, siendo pecador y perseguidor de la iglesia. Y Dios le hizo un llamado. Acuérdese que el apóstol Pablo es el que más ha escribido las cartas paulinas. Otra levantación. Miren qué tremendo este varón. Tal vez estaba ciego espiritualmente, y hay un momento que el enemigo nos cega el entendimiento, pero el único que nos quita la venda de los ojos para que miremos al Rey de Reyes y Señor de los señores, para que miremos a Cristo y levantemos los ojos al cielo sentados sobre su trono, su gloria, es que hay una necesidad que Cristo nos quite la venda que el enemigo nos ha trancado, para que miremos al Cristo de la gloria sobre su vida y sobre mi vida y toda tu generación de generación y tu familia. Vamos a ver al Cristo de la gloria hecho una realidad, todas las promesas que nos han cumplido en este mensaje del Evangelio que les promete el Rey de Reyes. Pero Dios va a cumplir con su promesa. ¿Cuánto levanta su mano en esta mañana? Mire qué tremendo es esto. 14 cartas paulinas escribió Pablo. Hombre de Dios, experimentando el Evangelio. Ya casi para concluir. Dice que el apóstol Pablo el día ese que andaba en su ministerio y sacó un espíritu de admiración y lo llevaron al calabozo. Levanta su mano. Por predicar a Cristo.
Pablo y Silas. Y en el libro de Hechos, capítulo 25 al 31, dice que Pablo llegó al calabozo por la causa de Cristo y del Evangelio. ¿Cuánto levanta su mano? Bien, aleluya. Levanta su mano, levanta su mano. Mire que tome como experimenta. Como experimenta que el Evangelio cuando llega a la vida. Y aún dice que se estaba ministrando el Evangelio en la cárcel. Porque también el Evangelio no tiene límite. El poder de Dios no tiene límite. Levanta su mano, levanta su mano. El hombre puede tener libre. La ciencia puede tener libre. Pero el Cristo y su poder, el Cristo poderoso que nos está ministrando, su poder no tiene límite. En esta mañana alcanza todo lo que tu corazón le pida y Él te lo va a entregar. Dale aplauso al que vive. Fuerte dice a Dios. Porque el poder de Dios no tiene límite. Está sobre todo y en todo. Amén. Yo me recuerdo que ya no nos da tiempo conocer ese capítulo 1 de 16, eso lo dejamos en su casa. A Él se le entrega imperio y trono y todo porque Él es el creador de nuestra vida. Amén. Tú puedes conocer ese punto de 16. Gloria a Dios. Porque el creador del ser humano se llama Cristo. Y nadie puede pasar sobre los planes de Cristo porque todo lo tiene bajo las plantas de su vida. ¿Cuánto creen que todo tiene bajo las plantas de su vida? Aleluya. Amén. ¿Cuánto lo creen? 8:6. Amén. Jesucristo, antes de partir al cielo, todo lo tiene bajo las plantas de sus pies. Ahí tiene el alcohol, ahí tiene la droga, ahí tiene el odio, tiene el rencor, ahí tiene el adulterio, la fornicación, todo el pecado del ser humano. Cristo lo tiene bajo las plantas y usted también tiene bajo las plantas de sus pies al enemigo. Tiene la planta al que vive. ¿Cuánto dice a Dios? Todo está bajo las plantas de sus pies. Amén. Dice la palabra, Salmo 8:6. Y permitamos ya para llegar para concluir este mensaje. Dice que él llegó al calabozo. Dice allá, y estaba Saulo de Tarso, dice. Hechos 16, versículo 25 al 31. Y dice la Biblia que mientras estaba ahí en la cárcel, no estaban quejándose, estaban en lo más triste de aquel calabozo. Pero dice que ellos estaban cantando alabanza. ¿Se puede alabar al Señor? Amén. Aleluya. Y dice la Biblia que de repente pasó una luz. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y dice que había una ley que si un carcelero se iba a un preso, entregaba con su vida. Y en ese mismo momento, este mismo Pablo también ahí le soltó el evangelio. El carcelero, del aplauso al que vive, del aplauso al que vive. ¿Cuánto alaban al Señor? Aquel que es especialista para predicar el evangelio, también le soltó la palabra. Aquel carcelero le dice: no te haga ningún mal, alabanza sea su nombre. Y aquel hombre entendió que le estaba predicando este evangelio y sabía que este evangelio no vuelve vacío. ¿Cuánto alaban al Señor? Y aquel dice: no te haga ningún mal, solamente cree y vas a ser salvo tú y toda tu casa, porque este evangelio, dice la Biblia, escuche bien, que aquel dice, el carcelero se convirtió, él y toda su familia, y ahí está la iglesia de los Filipos para exaltar el nombre de Cristo. Del aplauso al que vive, porque sabemos que cuando el evangelio llega a la familia, también la familia se convierte para la gloria de su nombre. Amén. Póngase en sus pies, vamos a orarlo rápidamente. Gloria a Dios. Acuérdase de este texto de la Escritura.